Vamos a dejar unos temitas pendientes para la siguiente semana para poder, pues básicamente terminar, por así decir, el libro, terminar el manual. Vamos a terminar, vamos en tiempo muy, muy bien. Y la próxima semana, el siguiente jueves 16, les voy a decir el trabajo final que me van a estar haciendo para entregar posteriormente a más tardar el día 23 de diciembre, ¿ok? El trabajo va a ser entregado vía correo electrónico, todo va a ser vía correo, entonces pues no tendríamos que estarnos viendo, incluso ya la última semana, que es el día 23, ya ese día ni siquiera tendríamos que conectarnos, a menos que alguien quisiera revisar alguna duda o algo, con gusto yo me conecto con ustedes sin ningún problema. Entonces básicamente hoy es nuestra penúltima sesión de clase que tenemos. Y nos quedamos la semana pasada en la última parte de la segunda unidad, por ahí en la página 26. Terminamos la parte del arte gótico, donde platicamos un poquito al respecto del arte gótico. Y vamos a entrar y vamos a empezar apenas en el arte mudéjar. Si me siguen, ¿vamos bien todos? Sí, profe. Okay. Muy bien, el arte mudéjar, chicos, vamos a empezar a leer esa parte del manual. Dice que el arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales del estilo hispano-musulmán. Es la consecuencia de las condiciones de convivencia, existencia de la España medieval, y se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI, como mezcla de las corrientes artísticas cristianas como las románicas, las góticas y las renacentistas, y musulmanas de la época que sirven de eslabón entre las culturas cristianas y el islam. Dice, para unos historiadores se trata de un epígono del arte islámico y para otros se trata de un periodo del arte cristiano en el que aparece la decoración islámica, ya que lo practican los mudéjares, gente de religión musulmana y cultura árabe que permanecían en los reinos cristianos tras la conquista del territorio. Y a cambio de un impuesto, conservaban su religión y un estatus jurídico propio, pero también moriscos y cristianos que aprendieron las técnicas propias del arte musulmán. Es decir, chicos, en esta época, ¿se acuerdan que hablamos respecto a que hubo una época muy dura y muy, muy cruel en la que se tenía como que una misma religión o teníamos que tener todos una misma religión y si por alguna razón no la profesabas, te metías en problemas y hasta pues podían llegar a quitarte la vida, ¿no? Las personas musulmanas o las personas de la religión islámica ya vivían en este entorno, ya estaban en este entorno desde hace muchos años, solamente que estaban como escondidos, ¿ok? Ellos dijeron, oye, pues no queremos que nos pase nada, vamos a escondernos. Y pasando ya los años, que ya se fue normalizando más toda esa parte de la religión, ahora sí empezaron a salir. Y dice por aquí que a cambio de un impuesto, es decir, ellos pagaban como un pequeño, pues, impuesto por poder ser libres de profesar la religión que ellos tenían, ¿no? Entonces ellos tenían ahí ciertas características y no solamente los mudéjares, que eran personas también que quienes componían este arte eran parte islámicas o musulmanas de la religión islam. Dice que eso también era un estilo artístico unitario. No es un estilo artístico unitario, dice, sino que posee características peculiares en cada región, entre las que destacan el mudéjar toledano, el leonés, aragonés y andaluz. Desde la península ibérica también viajó a las colonias españolas del continente americano en el siglo XIX. Junto con otros estilos, el revival, apareció el neomudéjar.
Se da un nuevo tipo de material, el ladrillo, y una nueva decoración superpuesta a elementos constructivos cristianos y musulmanes. Las estructuras arquitectónicas y los materiales son modestos, pero se logra un gran realce mediante el trabajo ornamental del ladrillo, yeso y madera. Ajedrezados, espinas de pez, esquinas, arcos ciegos, redes de rombos, cruces cristianas, todo esto creaban los mudejares, y dice aquí que esta parte de la religión o esta parte artística se fue aprendiendo de los musulmanes, pero que estos musulmanes como tal no tenían problema, o como que en cada región o en cada zona en la que estaba ese, pues ese arte, tenían como que su propio concepto de. ¿Se acuerdan que la clase pasada creo que hablamos respecto al guacamole, ¿no? Que el guacamole lo hacemos de distinta manera en diferentes regiones. Sería algo parecido. Algo como si yo les pregunto aquí, oigan, el pozole tiene que ser, ¿de qué color es el pozole? A lo mejor habrá gente que me diga, no, maestra, pues es que el pozole tiene que ser rojo. No, no tiene que. O sea, hay otras regiones en donde abunda el pozole blanco, hay otras regiones en donde abunda el pozole verde, y no me acuerdo, en otro salón me dijeron hasta que existe otro color de pozole que yo no sabía de esa existencia, ¿no? No me acuerdo si me dijeron rosa o morado, no me acuerdo, pero me dijeron otro color. Entonces algo parecido, ¿no? Como que en cada región donde ellos estaban puestos o donde ellos estaban promoviendo eh, su movimiento religioso, pues aparecía también una peculiaridad en cuanto a su arte, ¿no? Algunos lo hacían a lo mejor muy grande, algunos hacían cosas chiquitas, variaba mucho de la zona en la que estuviera. Y dice que lo que realzaban mucho era el ladrillo, trabajaban mucho con ladrillo, con yeso, con madera, y usaban las técnicas de espinas de pez, esquinillas, arcos ciegos, redes de rombo. Esas eran algunas de las técnicas que ellos utilizaban. Con esto, chicos, hasta aquí se cierra la unidad número 2. Vamos a entrar a la unidad número 3, en donde dice que ya vamos a estar hablando de arte en la edad moderna. Ya vamos a estar hablando de un arte en teoría más reciente y más actualizado para nosotros. A lo mejor ustedes ya en este tipo de artes, ya ustedes van a poder decir, ah, sí, yo he visto esto, yo me he percatado de estas cosas cuando he llegado a ir a un museo. A lo mejor ya ustedes tienen como que más conocimiento, porque ya es un arte de la edad moderna, en años no muy viejos, en años no tan lejanos a nosotros, en los que quieran que no, ese arte puede seguir todavía prevaleciendo hasta el día de hoy, solamente con algunas distinciones en algunos campos probablemente. Dice por aquí que la unidad número 3 empieza con la parte del Renacimiento, en donde dice que Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural en donde se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción de hombre y del mundo. El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica, griega y romana. El término se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígido y dogmático, establecido en la Europa de la Edad Media. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos,
los viajes transoceánicos que pusieron en contacto a Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. Sin embargo, muchos de estos fenómenos rebasan por su magnitud y mayor extensión en el tiempo el ámbito renacentista. El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios. Se vio atraído por el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica, a la vez que investigaban nuevas técnicas, como el claroscuro en pintura. Se desarrollaron enormemente las formas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad. Interesan especialmente en la anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta nueva actitud es Leonardo da Vinci, personalidad eminente renacentista, quien dominó distintas ramas del saber, pero del mismo modo Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la imagen de la antigüedad y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas, así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística. Todo esto formó parte del Renacimiento en las artes de Italia. Mientras surgía en Florencia el arte del Quattrocento o primer Renacimiento italiano, así llamado por desarrollarse durante los años 1400 en el siglo XV, gracias a la búsqueda de los cánones de belleza de la antigüedad y las bases científicas del arte. Se produjo un fenómeno parecido y simultáneo en Flandes, especialmente en pintura, basado principalmente en la observación de la vida y la naturaleza. La segunda fase del Renacimiento, también se conoce como Cinquecento en el siglo XVI, se caracterizó por la homogénea artística de Roma, cuyos papas, Juan II, León X, Clemente VII y Pablo III, algunos de ellos pertenecientes a la familia florentina de los Medici, apoyaron fervorosamente el desarrollo de las artes, así como la investigación de la antigüedad clásica. Sin embargo, con las guerras de Italia, muchos de sus artistas o seguidores emigraron y profundizaron la propagación de los principios renacentistas por toda Europa occidental. Durante la segunda mitad del siglo XVI empezó la decadencia del Renacimiento, que cayó en un rígido formalismo y tras el manierismo dejó paso al barroco. En Florencia, el desarrollo de una rica burguesía ayudó al despliegue de las fuerzas del Renacimiento. La ciudad se convirtió en punto de partida de movimiento y surgen bajo la protección de los Médicis las primeras obras de arte del nuevo estilo, que desde aquí se va a extender al resto de Italia, primero y después todo Europa. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué era el Renacimiento o por qué se da el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que se da desde o que trasciende desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Dice que se utilizaba porque se tomaban elementos de culturas, de clásicas culturas como la griega y la romana. Esto también dice que se dio como un movimiento de varios artistas para darles valor y personalidad propios a cada una de las cosas que ellos creaban. Ya no tanto que fueran dirigidos por una persona o que una persona les estuviera haciendo un llamado, por así decirlo, que una persona estuviera como que haciéndoles algún llamado específico a cómo hacer las cosas. Ellos querían crear nuevas técnicas, ya decían como que estaban cansados de las técnicas que se venían utilizando antes, querían sacar nuevas técnicas, querían ser reconocidos por nuevas técnicas y no por venir haciendo lo mismo que se venía haciendo desde hace muchos años, ¿no? Dice que parte de aquí, de esta nueva actitud, uno de los pioneros en empezar esto es Leonardo da Vinci. Aquí estamos viendo nombres de grandes personas del mundo del arte
que ya participaban en este movimiento de querer hacer las cosas un poco más modernas. Cuando se da la parte del Quattrocento, dice que aquí se le da ese fenómeno que estaba basado en la observación de la vida y de la naturaleza. Estaba basado en crear cosas naturales y en observar las cosas tal cual se podían apreciar desde cualquier punto que tú estuvieras, ¿ok? Era como que dar el valor a las cosas naturales que nosotros podíamos tener como que a la vista, ¿ok? Luego dice que mientras se dio la parte en el siguiente siglo, en el 16, el Cinquecento, a diferencia del Quattrocento, el Cinquecento fue muy apoyado por algunos papas, los cuales hacían que toda la parte de la cuestión artística se volviera artística, pero eh, religiosa al mismo tiempo, ¿ok? O sea, que realmente estas personas estuvieran creando arte, pero con toda la índole de la parte religiosa, ¿ok? Um, Básicamente eso es lo más interesante de esta parte. Luego dice que hay diferentes etapas históricas que marcan el desarrollo del Renacimiento. Chicos, ¿alguien está en su casa que pueda ayudarme a leer el siguiente tema? Yo puedo, profe. Ok, por favor, Eric, gracias. Sí, estoy en clase. Estoy en el trabajo. Una disculpa si escucha ruido o algo extraño. Pero no está mal que hables, ¿está bien? No se preocupe. Está todo bien en orden. Ok, perfecto. Diferentes etapas históricas que marcaron el desarrollo del Renacimiento. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado Quattrocento y comprende el Renacimiento temporal que se desarrolla en Italia. La segunda surge en el siglo XVI. Se denomina Cinquecento y su dominio artístico queda referido a clasismo o renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes. Leonardo Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Es el apogeo del arte renacentista. Este periodo desemboca hacia 1520 y 1530 en una reacción anticlásica que conformó el manierismo, que dura hacia el final del siglo XVI. ¿Le sigo o hasta ahí? Por favor. No, síguele si quieres todo. Ok, mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el resto de Europa se mantiene el gótico en sus formas tardías, perdón. Situación que se va a mantener exceptuando exactos conceptos concretos hasta comienzos del siglo XVI. En Italia, el enfrentamiento y convivencia de la antigua grecorromana, considerada como legado nacional, proporcionó una amplia base para una evolución estilística homogénea y validez general. Por ello, allí es posible su surgimiento y procede a todas las demás naciones. Fuera de Italia, el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente de los impulsos marcados por Italia. Artistas importados desde Italia o formados allí hacen el papel de verdaderos transmisores. Monarcas como Francisco I en Francia o Carlos V y Felipe II en España imponen un nuevo estilo en las construcciones
que patrocinan, influyendo en los gustos artísticos predominantes y convirtiéndolo el Renacimiento en una moda. Por otra parte, los supuestos históricos que permitieron desarrollar el nuevo estilo renacentista se remontaron hacia el siglo XVI. No, 14. XIV, perdón. Cuando el humanismo progresa un ideal individualista de la cultura y profundo interés por la literatura clásica, que acabaría dirigiendo forzosamente la atención sobre el resto monumentales clásicos. Italia en este momento está integrada por una serie de estados entre los que destacan Venecia, Florencia, Milán y los estados pontificios. La presión, perdón, que se ejerce desde el exterior, sobre todo por parte de Francia y España, impidió que, como en otras naciones, se desarrollara la unión de los reinos o estados. Sin embargo, si se produjo el fortalecimiento de la conciencia, perdón, de la conciencia cultural de los italianos. Desde estos suspensos fueron las ciudades concebidas como ciudades-estados, las que se convierten en centros de renovación artística, perdón. Perfecto, muchas gracias, Eric. Sí, las diferentes etapas que marcan esta historia del Renacimiento, chicos, son estas, ¿no? Dice que data más o menos, o el periodo se desemboca a partir del año 520-530. A partir de este periodo, de estos años, empiezan a tener como que este cambio en donde Leonardo, Miguel Ángel y Rafael empiezan a hacer como que de las suyas, ¿no? Ahora sí empiezan a buscar hacer que lo que ellos quieren lograr con el Renacimiento se vaya haciendo. Dice por ahí que fuera de Italia, dice, el desarrollo del Renacimiento dependerá constantemente de los impulsos marcados por Italia. Es decir, Italia era como que la casa en donde se estaban dando todos estos cambios. Italia era como que el principal proveedor, el principal que promovía todo este tipo de cosas. No obstante, dice que más adelante en Italia, los monarcas como Francisco I en Francia, Carlos V y Felipe II en España, pusieron como que en innovación los estilos que ellos tenían. Es decir, ¿o por qué ellos influían en esta parte? Porque ellos le invertían dinero, chicos. Así como cuando la religión le invierte dinero a la parte artística, muchas de las creaciones artísticas son destinadas para las iglesias o para las cuestiones religiosas. Cuando estos monarcas empiezan a hacer este tipo de cosas, pues van haciéndola en medida o a base de lo que ellos van creyendo que es lo conveniente o lo que a ellos les gusta. Imagínense si a ellos les gusta, por decir algo, el color morado, ¿no? Entonces a lo mejor muchas de las obras artísticas creadas en ese entonces iban a ser de color morado porque eran a los gustos. Dice que convirtieron el Renacimiento en una moda que ellos promovían y en una moda de los gustos que ellos tenían que hacer. Denme un segundo. Listo. Y dice también que en el último párrafo se produjo un fortalecimiento de la conciencia cultural de los italianos. Desde estos supuestos fueron las ciudades concebidas como ciudades-estados, lo que se convierten en centros de renovación artística. Es decir, chicos, estas ciudades-estados no son más que ciudades importantes, ¿ok? Es como si, por ejemplo,
No sé si alguno de ustedes sea de Coahuila, chicos, pero Coahuila tiene, la capital de Coahuila, pues es Saltillo, ¿verdad? Pero si ustedes conocen gente de allá y llegan a conocer a alguien de Torreón, los de La Laguna, que en este caso son los de Torreón, siempre han tenido como que un cierto descontento con que Saltillo sea la capital, porque eh, pues dicen que Torreón proporciona más, vaya, tiene más industria, ¿no? Y como que deberían de ser ellos la capital y bueno, siempre han tenido como un cierto rencorcillo por ahí, ¿no? Entonces, en algún momento lo han pensado también eh, que Torreón se haga un estado como tal, que no se haga, que no se quede como ciudad como está actualmente, ¿no? Entonces, eso pasaba en estos entonces con las ciudades importantes. Como eras una ciudad importante, no nada más te quedabas como ciudad, te quedabas como una ciudad-estado, ¿ok? Como una ciudad como que con bastante potencial o con mucho potencial para poder crear obras artísticas y para poder generar derrama económica en todos estos sentidos. Y dice que todo esto se convierte en centros de renovaciones artísticas, ¿ok? Las ciudades-estados o las ciudades importantes van viendo cómo funciona y cómo pues puedes llegar a crear, a ser parte de esta renovación artística que venía con este movimiento cultural también. Muy bien, chicos, hasta aquí ya se va a cortar la sesión de Zoom. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda o algún comentario, chicos? Todo bien, maestra. Ok, déjenme termino la sesión entonces, les mando una nueva liga y nos reconectamos ahorita a las 6:50, ¿ok? Dentro de 10 minutitos nos estamos reconectando. Les mando la liga.